Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. ¡Al fin sacó la tarjeta! ¡Ya era hora! Este es el cambio que necesitábamos para ganar el mundial. Vení, entrás por el medio al lado mío y los chicos por las bandas. Bienvenidos y buenas noches. Ponemos en marcha otro episodio de Converso. Esta vez, de alguna manera, nos vamos a ir hasta Colonia Hinojo y vamos a conocer algo más de la vida de Rosa Steinbach, o Chicha. Chicha, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. ¿Y vos? Muy contento de tenerte acá, con Bueno. ganas de descubrir un poco qué hay detrás de tu vida que podamos contar. Bueno, es muy variado, pero bueno, sí, interesante porque siempre estuve muy relacionada a mi pueblo, a instituciones, al teatro, al colegio, a la parroquia, bueno, en general, ¿no? ¿Hay alguien en Colonia Hinojo que no te conozca? No únicamente a algún adolescente que no estuvo en la época en la cual hacíamos teatro muy seguido, pero sí igual porque he dado charlas en el colegio el año pasado, entonces eran todos los años, desde primero a quinto año, todos los chicos. Bueno, a ver, lo hablábamos recién antes de que se prendieran las cámaras y los micrófonos, pero sí. Vos no naciste en Colonia Hinojo. No, yo nací en La Colina en el año 1947. A los 3 años se mudaron mis padres, la familia, a Colonia Hinojo, por el colegio principalmente, porque ya tenía 2 hermanas mujeres, yo también, y mamá de joven habían estado de medias internas en el colegio. Así que el colegio era la base fundamental por la cual decidieron volver a Colonia Hinojo. O sea, tu madre ya conocía la localidad, digamos. Mamá sí, mi papá no. Mi papá es más bien de Coronel Suárez, pero él me llamó siempre la atención, o cuando hacía un documento, que mi padre era brasilero, porque nació en el viaje, en Porto Alegre, estuvieron 2 meses, entraron a la Argentina el 24 de febrero de 1913. Bien, nació, es brasilero porque le tocó nacer en Brasil, nada más. Le tocó, pero sí, no tiene sí, ni sangre brasilera. No, tenía problemas con conseguir los documentos porque ni en embajadas no figuraba en ningún lugar, y tenía solo un carnecito chiquitito de Mineros, algo así, de Villa Mónica,
con una fotito. Y cuando llegó el tiempo de jubilarse no había forma de encontrar documentos, jamás votó, porque no se sabía si era alemán, brasilero o qué. Y lo consiguió un muchacho que a través de la política, cuando en Hinojo teníamos nosotros como esa colela, él era el secretario, un muchacho Painbler era dice, vamos a ir a la embajada rusa, vamos a preguntar. Fueron, y si existía ahí perfectamente el día de nacimiento, todo, entonces después le pusieron ruso. Uh-huh. Ruso, porque decía, no, si salió de Rusia, pero no sé qué bandera tendría el barco, ni idea. Pero la historia familiar indica que él había salido de Alemania o ese... De Rusia. ¿De Rusia? De Rusia, pero de la parte, ellos vivieron en la parte de Sarepta, en Rusia. Y se vinieron a Argentina por rumores de guerra ya, de un tío que le recomendó al padre de mi papá, a mi abuelo, que se vengan a América, que estaba emigrando mucha gente. Y pero estaban bien, y lo que sí me contaba una tía, que mi abuela no quería venirse, porque ella se había adaptado mucho y estaban bien. Mi abuelo era cochero de una familia de bien. Pero estaba la otra parte, era el año 1913, en el 14, uh-huh. Bueno, estalla la Primera Guerra, y ellos ya estaban acá en la Argentina. Uh-huh. Estamos hablando ahí de tus abuelos. De mis, sí, abuelos y padres, uh-huh. De mi padre. Uh-huh. Cuando decimos alemanes del Volga, ¿qué hablamos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de los alemanes del Volga? ¿Qué es esa corriente inmigratoria que vino hacia la Argentina? ¿De dónde venían y en qué territorios habitaban? Porque los bisabuelos nuestros eran alemanes, pero ya otra generación, ¿no? Y ellos invitados por la zarina Catalina, un montón de alemanes, pero de todo tipo, franceses, judíos, fueron a poblar las estepas del sur en Rusia, a la orilla del río Volga, a ambas márgenes, ¿no? Y bueno, pero exactamente de qué lugar de Alemania no se sabe, porque el apellido Steinbach, Stein es piedra, Bach es lago, y hay una ciudad, un lago que tiene ese nombre, Steinbach, y a la cual se le hizo una melodía. Sería que vivían en esa zona. Y imagino que ese padre recibió alguna vivencia de tus abuelos, y ese papá a vos también te pudo haber contado algo de lo que significó esa inmigración o ese territorio. Yo sé que vos ya conocés el territorio, de eso vamos a hablar más adelante. Sí. De tus viajes vamos a hablar más adelante, pero ¿qué te fuiste enterando de esos orígenes familiares cuando fuiste creciendo? Lo primero que hice de joven fue comprarme el libro de Dostoyevsky, todas las historias, porque yo quería saber cómo vivía la gente en Rusia. Y me acuerdo que no me compraba vaqueros o ropa que me gustaba, y me fui comprando libros. Libros, quería saber de Rusia. Bueno, nunca pensé que iba a llegar a pisar Rusia, nunca. Pero quería saber, y después en relatos del hermano mayor de papá, Alejandro, él llegó a Argentina y tenía 12 años de edad. Entonces, él se acordaba de muchas cosas, y me sirvió mucho cuando trabajé en el museo para contar a los chicos, ¿no? Como una Pascua, cuando ellos todavía no estaban en Sarepta, en Rusia, estaban cerca de Siberia, el papá de mi abuelo le compró un conejito de azúcar, y era tan bonito porque no habían golosinas allá nunca, en Pascua sí.
que no lo comió y le pidió a la mamá que se lo cuelgue delante de la cama. Con un hilo del techo colgaba, así veía todas las noches el conejito de colores. Bueno, pero ¿qué pasó? Vino la primavera y Rusia después, el verano es un verano muy lindo, no tan caluroso, pero bueno, y el conejito se fue achicando. Claro, era de azúcar y después al último, cuando ya no le quedaba nada, lo chupeteó. Pero el tener un conejito de azúcar, de colores en Rusia, era una cosa, para un niño era muy importante. Y uno piensa en una generación y en un grupo de inmigrantes que sufrieron mucho también allí donde estaban, aparte del destierro, ¿no? El tener que dejarlo y sí, salir a otras tierras, ¿no? Sí, sí, completamente. Y además los primeros años que estaban en Rusia fueron muy duros, porque hasta que levantaron sus casitas humildes, ¿no? Porque era una estepa. Y entonces las casas eran humildes y se ayudaba un vecino con el otro. De ahí viene esto que muchos me preguntaban, ¿por qué los alemanes del Volga están todos en un lugar juntos, casi? Ahora no, pero antes sí. Era por la manera de que ellos vivieron en Rusia. Estamos hablando de las colonias las colonias. De las colonias de la Argentina, digamos, emularon la forma de vivir que tenían en Rusia. Sí, las de Entre Ríos, Coronel Suárez, todas tomaron esa manera de agruparse. Era una forma también de vivir la vida, de cómo se vivía la vida también, de traer ese país un poco a este lugar donde se fueron recibidos, ¿no? Totalmente. Y podían hablar el alemán, pero dentro de sus habitaciones, en algunas canciones, pero si no, tenían que cuidarse, no querían... ¿Puedo tomar? Por favor, claro que sí. Tranquila, y vamos a ir repasando ahí la historia con Chicha, que cuando fue promovida y invitada al espacio, decíamos, hay mucho para hablar, pero sin dudas teníamos que empezar por acá, es decir, esta definición de dónde vinieron, ¿no? Sí. Y ya que te saqué, que el vaso de agua nos sacó un poco del relato, te pregunto, tus padres cuando se instalaron en Colonia Hinojo, ¿qué fue la actividad o cuál fue la actividad que tuvieron que llevar adelante o a qué se dedicaban, ¿no? ¿Por qué vinieron? Porque... Me dijiste que por la escuela habían venido. Por la escuela, mamá, y mi papá también, ya el trabajo en el campo ya no producía tanto y se escuchó mucho el auge de las fábricas acá en el centro de la provincia, ¿no? Mamá, que ya conocía el pueblo, había vivido acá, buscaron una casa para alquilar y bueno, encontraron ahí la que estaba frente al Club Social y Deportivo. Ahí vivimos nosotros como 20 años. Y papá trajo a 5 hermanos, uno se volvió a Suárez. Los 5 hermanos de él vinieron acá a Colonia Hinojo y todos se ubicaron en fábricas, en Sierras Vallas. Mi papá trabajaba en el Cerro Indiano y después, más adelante, en la Calera Weigmann, pero siempre en fábricas. ¿Y qué recordás de esa primera, o cuando empezás a tener recuerdos de Colonia Hinojo, qué es lo que recordás? ¿Cómo era la vida en aquellos años? ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Que jugábamos mucho, los patios eran enormes, grandes, hacíamos casitas con ramas, ahí como vivíamos en el club, el patio del club, ¿no? Con cajones de cerveza, los amontonábamos, nos hacíamos castillos de todo lo más
elemental que había en el patio lo utilizábamos para armar casitas, hacíamos procesiones, llevábamos una estampita, la poníamos en un árbol, juntábamos los chicos, nos peleábamos también. Habían cantarillas, todo porque todas las calles eran de tierra. Esas cantarillas, los portones grandes de las casas eran de chapa, ¿no? Uh-huh. Y nosotros enfrente vivía el marinero con sus hijos, y ellos eran 5 o 7, y nosotros también. Y daba coincidencia que de la misma edad, mi hermana más chiquita, que nació en Colonia Hinojo, con la vecinita de enfrente, yo con Inés, mi otra hermana con Blanca, bueno, así. Y jugábamos, nos subíamos a los techos, desgranábamos maíz, charlábamos, le robábamos higos a la vecina, a la viejita Julia Hag, como que era brava, siempre aparecía, no sé qué nos estaba espiando. Pero bueno, una infancia, esa parte hermosísima. Y una infancia desarrollada con formato de colonia, como colonia, esa que sí, decías recién, ¿no? De mantenerse unidos de alguna manera. Sí, totalmente. Con los vecinos nos juntábamos a jugar la lotería. Se intercambiaban en los tiempos que se facturaba el cerdo, la vaca, ¿no? El chorizo, todo lo que se hacía, se intercambiaba. Mi mamá nos mandaba a los vecinos a llevar una fuente con chorizo. Cuando el vecino después facturaba, venían con una fuente y nos hacíamos un intercambio muy generoso, era en ese tiempo. Uh-huh. Es decir, no se priorizaba el tener un coche, algo. Lo importante era el intercambio entre la gente. Jugar a la lotería a las noches, tomar unos jarros grandes de té con limón, que se pasaba de uno al otro, ¿no? Uh-huh. Y lo que había también en el pueblo ya eran bares. Mi papá iba a lo de Jerónimo, que era un bar donde se juntaban, había un billar, y ahí se reunían los hombres y conversaban sus cosas. Uh-huh. Es decir, una sociedad que funcionaba alrededor de las fábricas para quienes trabajaban en las fábricas. Sí. Las infancias disfrutando de su momento de infancia. Sí. Y después el tiempo de ocio en bares y lugares. Esa era más o menos la imagen que nos podés reseñar de esos recuerdos. De esos recuerdos, sí. Uh-huh. Sí, más antiguo. ¿Y cómo fuiste construyendo tu personalidad? ¿En base a qué? Me interesó esa compra de libros que hiciste, pero entiendo que eso vino de antes. ¿Cómo vos fuiste construyendo tu personalidad? Lo que pasa es que en el colegio, no sé por qué me buscaban siempre para los versos. Ahora se llama estatua viviente. A mí las monjas me vestían, tenían una historia de un santo, de alguien, ¿no? O una fecha especial. Entonces en el patio del colegio se armaban biombos con un escenario bajito, pero escenario. Y las monjas, alguien contaba, relataba una historia, ponían música, y yo tenía que estar parada, que no me venga una mosca ni un mosquito, nada, sobre la nariz, que es muy pronunciada, pero no podía ni pestañear. Porque la monja ensayábamos, no necesitaba hablar para esos cuadros vivos, se llamaban. Pero nos vigilaban y bueno, también nos enseñaban bailes para el día de la primavera. El patio del colegio era un lugar donde empecé a mamar la cultura, a quererla. Y también otra cosa que nos permitían ir a Hinojo cuando venía un circo y había una esquina del circo donde daban obras de teatro. Y hasta el día de hoy yo me acuerdo de los apellidos de los más importantes.
O sea que en esa formación de tu personalidad o de tus inquietudes, las monjas tuvieron mucho que ver. Muchísimo. En la responsabilidad. Todo, sí. Uh-huh. Sí. Y en un colegio de monjas, realmente de monjas, no el colegio que hemos venido conociendo en estas últimas. Era un colegio con las monjas con activa participación. Sí. ¿Cuántas eran más o menos? Y habían casi 40, porque eran en la iglesia 2 bancos llenos de un lado y del otro. Cuando era chica, yo después fue mermando ya, hasta que ahora, bueno. Sí, ha cambiado hasta la organización y la dependencia del colegio, digamos. Sí. Uh-huh. Sí, ¿y a qué edad fue que decidiste incursionar en el teatro, que es una de las primeras cosas que vamos a charlar ahora sobre tu vida más acá en el tiempo? Bueno, porque me buscaron, pero no sabía para qué, y nos invitaron a un asado en el salón parroquial, y fue el señor Oscar López a pedir permiso a mi mamá y mi papá, pero que vayan ellos conmigo, porque iba a haber un asado y íbamos a hacer unas cuantas personas. Bueno, estábamos ya comiendo y de sobremesa se levanta el padre, el cura párroco, que era el padre Gregorio Quipe, y dice: tenemos pensado hacer una obra de teatro y necesitamos gente, y hemos detectado algunas personas que podrían acompañarnos. El grupo se llamaría Santa Anita, porque es del pueblo de donde yo vengo, de Entre Ríos. Bueno. Y Chicha, ¿querés entrar? Y quiero probar. Dije, voy a probar. Bueno, y se armó un grupo hermoso. Sí, mi primer personaje fue de una chica criada en un campo, me llamaba Calandria, y hacía pareja con el cómico, que era Andrés Schumplug. Y bueno, trabajó Norma Miner, bueno, varios ahí, y después surgían siempre anécdotas, ¿no? El apuntador, Ambrosio Bergovich, Oscar López, que también era traspunte, o que ellos mismos armaban el escenario, traían pajonales, y ahí intervino mucho el cura de la colonia, el padre Gregorio, porque él tenía un grabador, entonces nos grababa la voz. ¿Y qué nos enseñaba entonces? Dicción, la altura de la voz para la gente que estaba al fondo del salón parroquial, que también tenía que escuchar, y nos corregía muchísimo. Y también a veces yo tenía 17 años, más o menos, cuando empecé. Sí, y me costaba, porque al hacer la pareja del cómico, me corregían, yo era dura, tímida, ¿no? ¿Era tu primera vez en esa haciendo teatro? Mi primera vez, sí, haciendo teatro. Entonces me dice el padre, abajo miraba todo, controlaba, iba a todos los ensayos. Un frío, porque no había calefacción en esa época. ¿Cómo le vas a dar pie al cómico si dice cómo se mueve la canasta? Y yo lo miraba de reojo, que la canasta, si yo llevo una canasta, no, dice, la agilidad del físico, ¿no? Que tenía que... Hay unos papelones, sentía yo. Los primeros ensayos me eran bravos salir, y después era tan natural. Y el que nos ayudó mucho la noche de cualquier espectáculo que hacíamos era el maquillador de acá de Olavarría, Marc Aurelio Cirigliano, un señor. Entonces él la noche cuando empezaba a maquillar, yo estaba al lado y miraba qué hacía, qué no hacía, y cuántos años tenía el personaje. Entonces yo le iba diciendo, tal, yo tal, soy así, bueno.
Y la primera vez pensé, nunca más hago teatro. ¿Por qué? Porque me maquilló, me tapó. Ahora me las pinto. Antes tenía unas cejas anchas, ¿no? Y me puso una pasta en ambas cejas, un color rosa, me las pintó inclinada. Y cuando yo me vi así, le dije yo, ¿por qué? Por tu personaje. Y dice, ahí estás bien. Y yo me miraba, y cuando después me fui a lavar la cara, no me lo podía sacar, parecía chicle. Y entonces pensé, nunca más hago teatro. No, eso a mí no me pone más. Pero bueno, después uno se acostumbra a todo. ¿Y cuántos años hiciste teatro? Uy, desde el 66 hasta el 86. ¿Siempre alrededor de la parroquia o el grupo después adquirió otra individualidad y otra independencia? Sí, con el grupo Santanita estuvimos trabajando en 3 obras. La primera, Las Espuelas del Diablo, El Peor de la Escuela y Bendita Seas, que era un drama. Bueno, hicimos unas presentaciones ahí, queríamos salir, fuimos a Suárez, pero a la comisión que estaba en ese momento, no, porque vamos a tener gastos, como que nos prohibían salir. Dejamos de hacer teatro como un año. Empezamos a leer libretos, igual buscábamos, íbamos a la casa de Ramón Diorio, lo teníamos cansado. Pero la señora siempre por otra nos cebaba mate y hacíamos unas charlas tan largas. Bueno, ahí lo buscamos a Ramón Diorio. Y el grupo cambió de nombre, fuimos un teatro vocacional independiente, el Teatro Primavera, que se estrenó un 21 de septiembre. Inédito para Colonia Hinojo eso. Sí. O sea, que un grupo de jóvenes se hayan organizado de manera independiente y vocacional para llevar adelante la tarea del teatro era inédito. Sí. Entonces la que yo tenía, mi columna vertebral al lado siempre era Juanita Wagner, Tita. Entonces las dos veníamos a ver a Cirigliano, él nos daba libretos, elijan. Un amor ese señor, que increíble. La señora también, ahora están en el Universo. La señora de él también venía a los estrenos, nos conocimos mucho. Y en el medio de todo eso, digamos, ¿cómo fue mejorando ese teatro que habían empezado a hacer de manera vocacional? Porque entiendo que cada vez que podían iban mejorando un poco más lo que presentaban, ¿o no? Sí. Además que teníamos el apoyo de Fabi, del jefe Solgevich, porque ya los telones de las primeras obras no nos servían, eran pintados. Había que empezar a armar todo el decorado, y según a qué se refería el tema que íbamos a presentar, ¿no? Entonces, ¿a quién encontramos de Hinojo? A Mario Manfredi, un amigo de mi alma para toda la vida, también se fue ya. Con cualquier cosa él armaba algo, con papel, con cintas, Cuando dimos Hormiga Negra, las escobas de la casa de la familia nuestra, buscábamos una gastada y todo a serruchar los palitos para hacer una pulpería donde atendía, ¿no? Donde iban los gauchos ahí, Hormiga Negra y todo. Bueno, pero teníamos que ser un mostrador con un enrejado, entonces todos palitos de escoba. Juntábamos papel para hacer la cárcel. La cárcel la blanqueábamos, mezclábamos cal con cualquier color que teníamos en la casa, creo que lo manchábamos todo y se hacía la cárcel. Y él tenía un ingenio para la iluminación que era una maravilla. Mario fue para nosotros, sin Mario, sin Ramón Diorio, no hubiésemos podido seguir adelante tantos años.
Fueron muchos años, Muchos un poco más de años. 20. si no saqué mal Hicimos la cuenta. muchas giras también. ¿Por dónde? Y fuimos a La Madrid, a Coronel Suárez. Anteriormente con el otro grupo habíamos ido a Arroyo Corto también, porque el señor que me llamó por primera vez se había casado con una muchacha de Arroyo Corto y fuimos a dar la obra para un jardín de infantes. ¿Y cómo fuimos a Arroyo Corto? En tren, en tren. Y también se llevaban los decorados, dormíamos en casa de familia, comíamos con familia. Y acá también fuimos a todas partes, a Colonia San Miguel, a Loma Negra, a la cárcel de Sierra Chica, fuimos 2 o 3 veces, también a la Unidad 2. Y donde iba mucho a hacer teatro yo a la campaña era porque me habían buscado de un matrimonio que estaba haciendo radioteatro en Olavarría, cuando estaba en la calle San Martín, Tornelo y la esposa. Y Cristian Maquieira era un brasilero. Entonces me fueron, no sé cómo llegaron a mi casa a preguntar a mi mamá. Dice, bueno, pero que no quiere tener ni un problema, que ni de noviazgo ni cosa parecida, porque si no me iban a retirar en el momento y cuando sea. No, bueno, esas cosas que tenían los padres, ¿no? De plantar, no se plantaba ni... Bueno, y ahí conocí toda la campaña, todo, Espigas, Blanca Grande, Recalde, el Campo Elisigi, Durañona, Santa Luisa. Entonces hice teatro con ellos y me pagaban por bolo, se llama. Claro. Sí. Por actuación. Ahí gané dinero. Ahí ganaste dinero. Sí. Poquito, pero era muy... Me encantaba esa aventura de ir a lugares distintos. ¿Y dejaste el otro grupo de Colonia Hinojo o mantenías los dos? No, porque ahí ya lo habíamos dejado prácticamente. Eso fue que hicimos radio ahí, que fue la inundación del 80 al 81, por ahí. Sí. Bien, y te disfrutabas, eras feliz Sí, con eso. Sí, me cansé también, porque también tenía que, lógicamente, ellos de qué vivían y se trasladaban y tenían muchos gastos, hacían rifas. Entonces el brasilero y yo, en entretiempo, salíamos a vender rifas, y eso no me gustaba. Entonces le dije a mi mamá, no me gusta, lo único me hacen vender rifas. Terminé el talonario y armaron otro. Y yo vendiendo, ¿cómo? 2 talonarios. Y no me gustó eso. Me empecé a sentir incómoda. Entonces después renuncié, aparte porque se me había ofrecido un trabajo que trabajaba de las 8 a las 20 de la noche, con un permiso para comer solamente, ¿En dónde? Entel, en Sierras Vallas. Me cortaba entonces el día, era así, no podía. ¿Y qué trabajo hacías en Entel? Telefonista, así con magneto los auriculares, y era todo un trabajo tremendo, pero era hermoso porque tenía gente todo el día. En la oficina que estaba en Pueblo Nuevo, los transportistas, avisar a la familia, ya éramos conocidos, de una empresa San Manuel, de Misiones, y cuando había paro de la fábrica, o no sé por qué no se vendía, estaba la calle llena de transportistas, hacían churras con las veredas, porque tenían que esperar a veces hasta 2 días. Entonces las llamadas eran con demora. Ahí eran días muy cansadores. Ahí llegaba la noche a tomar un té y queso con dulce y a tirarme, porque me empecé a quedar en Sierras Vallas. Dormía, tenía ahí un sillón, un diván,
y tenía toda mi pilcha y dormía allá. ¿Eran 12 horas de trabajo, dijiste? Sí, con permiso para comer de 1 hora a 1 hora y media. Ya se había automatizado, porque los primeros meses que trabajé en Sierras Bayas, trabajaba día y noche, sábado y domingo. De noche se dormía de a horas, porque pasaba algo o llamaban del destacamento de Sierras Bayas a la comisaría de Olavarría, a veces hablaban media hora, entonces me ponía los auriculares y decía, ¿hablaron? No, estamos hablando. De vuelta. Pero eso eran 2 días solamente, los fines de semana, sábado y domingo. Y después cambió, se automatizó, vinieron todos, atendíamos, ahí estaban los ingenieros de Siemens, se automatizó, trajeron de Chapalmalal ¿cómo se llama? El container que estaba en Chapalmalal, y ahí se montó todo, la automatización de Sierras Bayas. Del sistema de Del Entel sistema de Sierras de Bayas. Entel, sí. Así que ahí, ¿cuánto trabajaste? 6 años. 6 años. Que 2 veces renuncié, porque no me nombraba. Entonces renuncié, faltaba unos 3 meses, después no conseguía nada, que yo volvía, trabajaba. Esperé como 2 años, renuncié otra vez, y bueno, el muchacho que tomó servicio, tenía que hacer el servicio militar, se iba. Me llamaron otra vez, bueno, fui otra vez. Estoy hablando de Entel haciendo las planillas de la T15, recibos de todo tipo, asentar todas las cabinas públicas, servicios no cabinas, pero oficinas de cualquier lugar. Venía el cartero todos los días con papeles y anotarlo en una carpeta, cuánto se cobraba, ¿no? Según la distancia, revisando ahí. Y bueno, mucho trabajo, pero ¿yo qué hice? Yo hice jardín de infante y primaria, nunca hice el secundario. Todos los trabajos que me dieron requerían tener el secundario, la monja también. Le dije, hermana, ¿cómo voy a dar clase? Nada menos la Rafaela, que era la hermana rectora. Dice, pero yo fui a la misa, le recé a San José, porque no tenemos gente, porque se enfermó la monja, y no tenemos gente preparada para catequesis. Yo le dije, soy catequista, pero hermana, le dije, yo no hice el secundario, y nada. No, pero yo la conozco, y qué sé yo. Hermana, yo hoy fui a pedirle a San José que quería encontrar un trabajo. ¿Y usted pidió eso? Sí. ¿Y usted confía en mí? Sí. La grandota que hizo el gimnasio, así era la Rafaela, pero conmigo se llevaba muy bien, yo la respetaba mucho. Pero bueno, sí, di 3 grupos tenía del secundario, toda la juventud, los de 15, 16 años, y me hacía re bien porque yo tenía mucha experiencia ya, me gustaba el baile, me gusta todo. Entonces, los chicos, yo tenía mucho diálogo con los chicos. A veces le pedía que armábamos un círculo, corrían todas las mesitas, y vino la hermana y me dice, Chicha, ¿no podría tener un poco más de orden? Sí, hermana, lo voy a tener en cuenta. Pero bueno, los chicos estaban re embalados con historia, porque le hablaba de confitería. Hay una biblioteca hermosa en el Colegio Santa Teresa. Están las revistas Didascalia. Entonces yo me las leía y tenía una historia de Marilyn Monroe. Entonces le hablé a los chicos, ¿a quién habrá querido llamar por teléfono esta artista? El teléfono estaba descolgado,
ella ya se había ido de este mundo. ¿A quién le habrá querido hablar? Empezamos una charla hermosísima sobre la bebida, droga, cosa, en lo que se me confiaban tanto. Y la hermana rectora se dio cuenta, la Rafaela, que los chicos conmigo estaban con mucha confianza de abrirse mucho. Mientras dabas catequesis, eso era lo que hacías. Eso era el Vos tiempo, lo que hiciste en el colegio fue dar catequesis. Sí, espera, ¿en qué años? Era en el 87 y 88. ¿Y qué tal de esa experiencia, aparte de esto que relatás de lo que lograbas de los chicos, que es más que importante, digamos, pero Sí. vos cómo te sentías en ese rol? Bien, pero después cada vez te dan más cargos. Después se hacían un seminario en Azul para adolescentes y me dicen, Chicha, las monjas ¿no te llamaron para dar una charla? ¿Cómo voy a dar una charla? Pero sí, llegó el padre Adán Recos, que me golpea la puerta también. Dice, Chicha, prepárate la ropa, que vas a ir 3 días al seminario de Azul y vas a dar una charla sobre apostolado. Pero padre, le dije yo, usted es misionero, pero ¿cómo voy a dar una charla? Lo que usted convive con los chicos. Tiene una buena preparación para sacar temas a la juventud. Ay, bueno, me preparé y fui. Y después fui a 3 seminarios así. Pero en uno solo di charla. Primero había ido a convivir como una especie de retiro espiritual de los jornadistas, ¿no? Ahora se está haciendo un seminario de hombres en Azul. Bueno, pero eso también fue una experiencia hermosa porque las otras chicas que daban charlas eran todas de Buenos Aires. Dormíamos y a la noche de las 11 o de las 10:30 hasta las 12 de la noche era hacer toda una evaluación de lo que habíamos vivido con los chicos, si había alguna que necesitaba más apoyo, si tenía padres separados, si vivía sola. ¿Sí? Así que después de todo el día en el seminario, a la noche todavía evaluar cómo había sido el día. Y yo de a poco, con coraje. Y con coraje, y ahí por ahí surge otra anécdota, con coraje fuiste a dar clases a la cárcel y tu vida cambió un poco ahí, ¿no? A la cárcel no di clases, pero fuimos a hacer teatro. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ahí empezó una historia que jamás en mi vida me la hubiera imaginado. Toma agua, haz el silencio y entremos en la vida en la historia que no te hubieses imaginado, porque también hay que contextualizar esa llegada de ir a la cárcel. Bueno, en este caso yo había interpretado clases, pero bueno, a dar teatro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que, bueno, no nos dieron una fecha muy cercana porque había un grupo de teatro que iba a presentar una obra. Y dice el director Anselmo, que era de la Unidad 2, dice, esperen por lo menos 2 semanas, porque los muchachos ya están armando todo para hacer una obra. Y dice, pero vengan a verlo. ¿Cuándo? Y dice, tal fecha, eran cerquita. Cuando fuimos a ver la obra, el acompañamiento, eran 2 personajes, Tuco, bueno, y el otro. Y trabajaban de una manera, nos codeábamos y decíamos, mira, qué silencios que hacen, nosotros no. Pero trabajan mejor que nosotros, habrán ensayado más. No, le dije yo, son los silencios que hacen. Escuchar, y sin música, con las miradas y qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó? Termina la obra y armaron como un para comer algo. Le dije yo, vámonos. Y dice, ¿cómo se van a ir? Dice, ustedes se quedan porque ahora les vamos a servir
nos dieron, trabajaba gente de Olavarría, Rayito Michelena, la que había salido reina, le llevaban maquillaje, Teresita Berea. Bueno, ellos habían armado algo, no sé de dónde consiguieron. Y dije yo, pero si no trajimos nada, ¿cómo vamos a comer acá? Bueno, nos sentamos. Empezó un sorteo. Sorteaban focos, cosas, manualidades que hacían en el taller. Yo ni por cerca por ahí. Yo dije, ahora ya terminan, yo no tengo nada. Y me gustaría tanto algo de madera. Y miro mi número, 42. Y dice, 42 era yo. Voy para el escenario, yo pensé que sea algo de madera, que sea. Entonces el que tenía el angelito era el que había trabajado, era un angelito de madera tallado. Dice, por la cara que trae no tiene el número. Porque yo me reía sola, porque estaba pensando, quiero algo así, de madera. Y bueno, ¿quién me entregan? El que trabajó en ese episodio del el acompañamiento, me entrega el angelito. Y yo le digo, muchas gracias. Bueno, listo, muchas gracias, nada más, listo. Pero después fuimos a hacer la obra nosotros. Yo era la madre superiora, porque era todo en un convento, pasaba, era una comedia, pero pasaba ahí. Y bueno, dimos la obra, charlamos, después nos pidieron que si podíamos ir otro sábado, fuimos otro sábado, 2 sábados seguidos. Al mes y medio más o menos recibo una carta, un papel marrón, un sobre hecho así, y con mi nombre, y decía Chicha Steinberg. ¿Qué es esto? Y decía Unidad 2, Terrón y Villagra, Enrique. Abro la carta, bueno, un saludo, una crítica a la obra que dimos nosotros. ¡Ay! Entonces parecía que me hubieran puesto un cohete. Pero seguí leyendo, termino la carta y después nos agradecía muchísimo. 2 sábados, tanta gente joven que nos hayamos encerrado, ¿no? Y que me invitaba, se estaba acercando Navidad, si quería visitarlo. Ay, ¿cómo visitarlo? ¿Cómo? Entonces yo pensaba y releía la carta y le dije yo, pero tengo una curiosidad, yo quiero ir. ¿Y cómo tengo que hacer? Y fui y me dejaron entrar, pero porque había sido del teatro y bueno, que sí, pero la segunda vez que fui no me dejaron entrar. Entonces me dicen, ¿tiene que ser familiar o qué? Entonces le dije al director, no, uno que estaba más abajo, Canepa, le dice, señor oficial, si yo quiero visitar a un interno, intercambiar obras de teatro, ¿qué? ¿Puedo ir? Sí, deme su número de documento. Y bueno, amiga permanente, bueno, sí, que vaya cuando quiera. Me habían conocido, había hablado con todos, oficiales, de todo. Bueno, pasó que empezó a ser como una necesidad de ir, bueno, qué sé yo, empecé a conocer gente ahí, conocí y hablé hasta al lado con Robledo Puch, que me tocó justo para un cumpleaños en las mesitas esas de cemento, le pasé torta, que conocí un montón de gente, conocí y hablé, aprendí tanto afuera, con las visitas. El cartonero Baez, justo en esa época, con él no hablé, pero estaban ahí. Y uno miraba los movimientos y todo, con la mamá de Robledo Puch hablé, ella me buscaba para hablar. La señora, que en paz descanse, seguro que ya se fue. Y bueno, y la costumbre se fue haciendo como un cariño y interesándome. Por ahí
venía alguien, me traía un cochecito de madera, yo le llevaba diarios, revistas, libros, porque había un baúl, ¿no?, con una abertura a la entrada de visita que se podía llevar, después lo revisaban, ¿no? Uh-huh. Entonces vino también un señor que me dice: qué suerte el diario que me trajo, cuando salga voy a hacer una huerta, porque yo me quedo con todos los artículos que tratan sobre la siembra de verdura. Y después vino otro y dice: yo soy el muerto. Y yo soy el muerto, yo miré al lado así como el muerto. Con Enrique ya éramos muy amigos. Dice: sí, le dicen el muerto porque tuvo 2 accidentes bravos y se salvó las 2 veces. Pero a él le dicen, nadie le dice ya el nombre, ni se acuerdan los otros. Bueno, era una cosa que ir a las visitas era como observar y aprender y por qué, y también preguntaba y hablaba con algunos también. Pero nunca tuve ni un problema con nadie de nadie. ¿Y cómo terminó esa relación con Enrique? Me pide que él le faltaba poco para salir y que él quisiera formar una pareja conmigo. Yo me puse blanca, casi me desmayo. Me parece que dejé respirar. ¿Cómo pensé yo? Yo tenía 38 años ya. No me había casado, había tenido novio, noviecito, mazo. Pero no tenía ganas de casarme. No era no sé. Bueno, y empecé a tener sueños muy raros. Empecé a tener sueños tan raros y espacié las visitas. Una vez dejé de ir casi un mes entero. Volví a ir. Bueno, me esperó contento Enrique. Bueno, escribía muy bien, me mandó un montón de cartas. Rolo Puente le llevó un radiograbador. Amalia Fortabá le donó un montón de discos porque él formó la radio ahí, La Voz de la Esperanza, y ponía discos, qué sé yo, en los recreos, ¿no? Y trabajaba él ya estaba como en media libertad, trabajaba en el taller también. Y bueno, después lo empecé a visitar más seguido. Se me repetía un sueño y se me repetía, y le dije yo: me está pasando algo raro. Y mi hermana de Olavarría dice: nosotros vamos a ir a San Nicolás, porque mi marido tuvo un ataque de presión y se curó, que le había quedado casi semiparalítico el rostro. Dice: ¿querés ir? La chiquita quieren ir, tenemos lugar. Ellos tenían 2 chicos, 2 nenas. Bueno, le dije yo: sí. Dice: pero vamos a ir el día anterior porque así dormimos y estamos tranquilas. Bueno, sí, vamos. Pasamos por Luján y fuimos a San Nicolás. Y yo pensé, vine caminando por la vereda, pensaba, cuando el padre levante la hostia en el momento de la consagración, le voy a pedir, por favor, que me mande una señal. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sueño esto? ¿Por qué me está indicando algo que yo no quiero hacer? No tengo muchas dudas, tengo miedo, no sé. Llego a San Nicolás, pero a la iglesia, a la primera iglesia, todavía no se había empezado la iglesia, la grande que está ahora ahí. Piso el portal de la iglesia y me agarró como una niebla así, y una voz adentro de mi cabeza que dijo: ¿estás preparada para eso? Y se me desapareció la niebla y estaba mi hermana, estaban todos ahí. No le dije nada a nadie. Para lo que estabas preparada era para
para ver si sigo el relato, era para aceptar esa propuesta de Enrique. ¿Estás preparada para eso? En ese momento que íbamos a entrar a la iglesia, se me pasó todo por la cabeza. En 2 segundos, mi trabajo con puros hombres viajando en el colectivo a Sierras Bayas. Cuando trabajé en el hospital de Sierras Bayas, con todos los penitenciarios, siempre sola yo en el colectivo, a las 6 de la mañana, cuando terminaba el turno de noche en el hospital, telefonista también. Eso se me pasó ahí en la cabeza todo antes de entrar a la iglesia. ¿Y qué va a ser de eso? Entonces, como espacié la visita, pero bien estaba, y le dije que no sabía, que tenía que pensar y que qué vamos a hacer. Entonces, pedí, tengo que saber qué me va a pasar. Y después el sueño ese, que yo había ido a ver una obra de teatro en un sillón, en el salón parroquial, se cerró el telón, nos dieron una obra y la escalerita que da hacia el lado de la calle Charle, estaba el padre Adán Rekoski y dice: Rosa Estela Steinbach, ayúdale a llevar la cruz. Bajaba una persona descalza, con vaqueros, con una cruz. No era pesada, pero era muy larga. La parte de atrás se arrastraba. Yo me agaché en el sillón y dije: no puedo ir. Me hice chiquitita dentro del sillón. Y la gente toda estaba en butaca. Entonces el cura repite otra vez mi nombre. Tan fuerte me sonó en la cabeza que me levanté y ya estaba parado al lado mío con la cruz, y yo me levanto y agarro la parte de atrás y me la cargo. Miro de reojo, toda la gente que estaba en el salón parroquial me miraba. Y yo dije: por favor, no dije nada. Se cortó el sueño. Tomá. Y después, más tarde, cuando le dije que sí, era porque soñé, yo dije: no, yo todavía no me decido. Que no sabía en qué vamos a trabajar. Dice: vamos a poner un negocio. ¡Qué pavada! Le dije yo: ¿con qué? Le dije: yo tengo poco dinero y vos no tenés nada. Tengo en el Banco de Hinojo, porque ahora estoy trabajando, salí del taller y trabajo en la cantera. En la cantera me pagan más y ellos lo mandan al banco. Bueno, está trabajando en la cantera. ¡Ay, Dios! Entonces, ¿qué puedo hacer? Y soñé entonces ese día que subía una cuesta, pero iba con la persona que había estado con la cruz, descalzos, pero el pasto era suavecito, era tan suavecito que era lindo subir. Y subimos y pusimos la cruz y desapareció la persona. Y entonces yo me pregunté: ¿pero qué día es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y la cruz no daba sombra. Yo no daba sombra, y nada más era eso. Era pura luz, no sé, estaba arriba de una colina, nada más. Y eso me confirmó que sí. Ahí le dije que sí en la próxima visita. Nos vamos a casar, la vamos a luchar fuerte, pero vamos a salir muy bien adelante. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 28 años. ¿Te cambió la vida ir a hacer teatro a la cárcel? Sí, me marcó así, dejé todas mis fantasías, todo lo lindo, y me tuve que dedicar a trabajar en lo que no me gustaba, porque pusimos una churrería que se la regaló un señor. Él, con la plata del banco, le quedó algo, se fue a Buenos Aires, que dijo, parecía que estaba en Nueva York,
porque era otra cosa Buenos Aires después de muchos años. Y le regalaron toda la máquina, todo para hacer churro, lo puso en la Estrella, el mismo señor lo llevó a Retiro, me llama por teléfono porque en mi casa estaba el servicio semipúblico frente al colegio de soltera, yo vivía en mi casa, era ahí, frente al colegio Santa Teresa. Trajo la churrería, yo ya había visto locales acá en Olavarría, cuánto pedían, y me gustó uno muy céntrico, pero era carito, pero sí, ese, ahí. Moreno, casi Necochea, ahí. Y le dije yo, pero ¿y vamos a poner una churrería? Bueno, entonces yo voy a hacer el trámite. Cuando salí el 30 de junio, al otro día, bueno, él se fue a Buenos Aires, volvió, que la pareja de mi hermana le dice, Chicha, no va a volver más. Ese tipo estaba en Sierra Chica, no vuelve más. Le dije yo, ni siquiera lo había pensado. Y me empecé a reír, vos sé que no lo pensé, le dije. Total, no importa, si yo había pagado qué. No, le dije, no sé. Y al otro día me llama por teléfono al mediodía, que ya el señor de la calle Alvariños, tengo todas las cartas, tengo un pilón de cartas así. Alvariño lo llevaba, estaba en Retiro, ya tenía todo cargado, menos las parrillas que nos hizo Herrera, que estuvo acá. Él nos hizo las parrillas donde se ponía adentro y se le ponía una sobre la misma. Yo no sabía nada jamás que iba a ser churro, aprendí todos los días a levantarnos a las 5:15 de la mañana. ¿Y fuiste feliz esos años? Sí, no teníamos tiempo casi, fui muy feliz, pero teníamos tanto trabajo para salir adelante, pero todo fue como en el sueño, porque al año y medio de casado viene el delegado de Hinojo, Macho Sullivan. Chicha, tengo una noticia, hay 2 casitas del barrio que no las quieren porque se pelearon los novios. Y el otro, falleció el hombre y la mujer es sola y no quiere la casa. En ese lugar no quiere. ¿En qué lugar es? En la calle de atrás, la calle Libertad. Cervete es la última. Y le dije yo, pero ¿y qué puedo hacer? Anda a la municipalidad y pedila. Y tu marido que vaya también. Fuimos a la municipalidad, bueno, dice si está de acuerdo el que había dejado la casa. Sí. Entonces, bueno, fuimos a hablar, mi cuñado en camioneta nos llevó, la señora trabajaba en una estancia y hablé con la señora cuánto era, porque el marido era por el esfuerzo propio, cuánto nos pedía. 1 millón en ese tiempo. Bueno, le dije yo, pero podemos hacer así que le entregamos 500 y en 2 meses más le entregamos 500 más. Sí, dijo, sí, no había pagado ni una cuota, nada, estaba bien, bárbaro. Bueno, bárbaro. Y la asistente social me conocía a mí porque me quedaba sin trabajo. Cuando fue en Entel me compré una máquina de tejer, aprendí a tejer, tejía, le había tejido a los hermanitos de ella, me conocía. ¿Qué necesitas? Pues esto, toda la planilla, listo en un día, yo y él, y a él un muchacho que había trabajado en el penal, en el taller, él lo controlaba a mi marido, lo atendió a él y le hizo la planilla firmada enseguida. Teníamos casa al año y medio. Bueno, ahorrar para pagar. Ahorrar para pagar. ¿Y qué hacía yo? Bueno, no podíamos pagar más el alquiler de ahí, la churrería se cerró, pero ahí hubo un intervalo. Cuando fue verano vendimos helado de frigor. Vino esto que había entrado Alfonsín, creo que fue un fin de año que terrible.
vendimos todo y pudimos reponer 4 gustos nomás. Ni que hablar de todos los postres y eso. ¿Qué hacemos? Se vino la crisis, un calor, y después entonces, ¿qué hacemos? Estaba desmontada la churrería en el garaje de la casa de mi papá y mi mamá, y adelante del colegio. La chica Beterú, Susi, muy amiga mía, vos tenés camioneta, che, ¿nos podés hacer esto de buscar todo en la colonia? Vamos a devolver, sí, a Frigor, sí, teníamos todo pago, sí, no quieren seguir vendiendo, ni un problema. Bueno, el 11 de febrero, un calor, empezamos a preparar la masa. Se larga a llover. Ay, cola en la calle para buscar churros. En 2 días nos recuperamos de todo lo que perdimos con los helados. Y bueno, y ahí trabajamos, ¿cómo se llamaba? Tengo una tarjeta todavía, la churrería Qué Pavada. Y entonces yo dije, ¿cómo le vamos a poner Qué Pavada? Porque cada vez que yo te decía, vamos a poner un negocio, ¡qué pavada! Le decía yo, ¿no? ¡Qué pavada! ¿Con qué un negocio, no? Sí, ¿de dónde y de cómo? Bueno. Y nos casamos por civil dentro de la capilla del penal. No habían conseguido la fe de bautismo de él, entonces casarnos por la iglesia ahí no pudimos. Entonces hablamos, cuando él salió, el mismo día hablamos con el cura, y el 8 de julio nos casamos a los 7 días. Y dice el padre, ¿qué día eligieron? Asumí amén en ese día. Ay, padre, le dije yo, ¿cómo vamos a elegir el día? Es lo que se dio, pero cargándome. Y dice, yo pensaba que Enrique era pálido, blanco, no sé, se me daba, ¿cómo? Salió hace 7 días. No, le dije yo, pero si él trabajaba en la cantera. Así que vino todo moreno, sí. Dios mío, esa historia me marcó hacer una obra de teatro y me marcó el futuro. Uh-huh. Para y siempre. Hace 10 años que falleció. Uh-huh. Hemos consumido parte del tiempo. Creo que tendríamos que hacer una segunda parte de la entrevista para contar lo que nos faltó. Pero quiero, sí o sí, que hablemos, aunque sea cortito. Sí, ¿sobre qué? Que vos remarques, porque fue con esfuerzo casi de esta manera, sí, cómo llegaste a Alemania y más luego a Rusia, digamos, porque pudiste volver a la tierra de tus padres. Los viajes que he hecho, porque fue la bendición de arriba, porque confié totalmente, sin dudar, sin que nadie me diga, yo hacía lo que yo tenía en mente. Entonces, ¿cómo fue que más que cómo llegaste, ¿qué encontraste? ¿Qué Alemania viste? ¿Qué Alemania vi? Bueno, bien era Alemania, pero no estuvimos recorriendo mucho. Estuvimos en Nordhausen, en un centro de jóvenes, que se consiguió ese viaje pagando poco. Y yo tenía de lo que se vendió la casa que teníamos en Necochea antes, estaba guardado en el banco eso. Entonces, ¿cuánto es? Tanto es. Bueno, sí, yo lo tengo. Le dije a la profesora de alemán que ella hizo el trámite con una asociación de Nordhausen para la juventud. Yo iba como celadora, como sea, y la profesora. Las dos estábamos en una pieza ahí y todos los chicos en distintos lugares. Bueno, una experiencia bárbara, y si es para hablar por Dios, porque mi valija no llegó en 9 días. ¿Pero te encontraste un poco con tus orígenes cuando fuiste? No, en Alemania no. ¿Y en Rusia? Los lugares sí, por todo lo que yo había leído. Uh-huh. Leí muchísimo sobre Alemania, leí novelas. Pero no. En Rusia más que en Alemania. Uh-huh. Ya estaba más con lo que había contado el hermano de papá, el tío Alejandro. Te ubicabas más a ese relato. Me ubiqué más a ese relato, y siendo muy jovencita
siempre pensaba en Alemania, Alemania, Alemania. Pero me quedó Alemania como una parte muy fría, muy fría. Lo que sí, recorrer todo, estar ahí, cruzar donde estaba el muro, recorrimos un montón, pero después hubo otro viaje a Alemania, después de muchos años. O sea, pudiste de alguna manera que eso que te fueron contando, reconstruirlo al menos de alguna manera volviendo a esos lugares de origen. Sí. Y ahí pasamos, cuando fuimos, que subimos a Austria y que estuve en un lugar donde estuvo Mozart, que también yo tengo ahí libros que lo leí toda la vida de él, con la mujer, pasamos por un lugar que estaba el apellido Steinbach y estaba así en una dirección. Así que ahí estaba el lago que no lo pude ver. Chicha, fue un placer tenerte, porque hay mucho, pero eso es el desafío, era ver cuánto podíamos contar en el tiempo previsto. Bueno, sí. Pero te quiero hacer una pregunta porque sobrevoló toda la charla. Sí. ¿Qué es Dios para vos? Algo impresionante, que rige todo, pero que no tiene una fisonomía, que no, es algo, cada uno lo verá como, pero es una paz, no sé, yo tuve muchas experiencias, tengo una fe, no sé de cuándo me nació, porque cuando me bautizaron mamá me estaba esperando para velarme y todos los vecinos, en la colina. Y me llevó mi madrina, recién conocí el otro día porque quise averiguar cómo estaba sentado mi bautismo. Rosa Rodríguez, la vecina, con un hermano de papá que venía del trabajo y se fueron en alpargata y me llevaron a la iglesia porque me cortaba, porque había nacido. Me solté de mi mamá porque le llevaron otra historia, pero se pasa el tiempo. Una historia cortita te la hago. Le llevaron un cajón cerrado. ¿Y usted Schulmeister? Sí, dijo mamá. Le traemos a su marido. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Se había ido al campo, él trabajaba con los caballos. ¿Y qué pasó? No, en el campo no, en la estación de ferrocarril. No, dice, en el ferrocarril está mi cuñado, el marido de mi hermana. Era el marido de la hermana de mamá, María, y este señor era apellido Herrlein, y era maquinista, y le agarró un ataque al corazón, y dice, es el esposo de Schulmeister. Y Schulmeister, porque mi papá tenía ahí un negocio en la Cumbre, se lo llevaron a mi mamá. Y mamá estaba con la panza no sé de cuánto tiempo, así que yo no sé cuánto viví, 7 mesinas, 8 mesinas, pero no sé por qué soy tan flaca, pero me despegué y el médico Mañay, que lo nombraron muchísimo en la colina, le dijo, no hay remedio, eso es, solo tiene que ir reponiéndose porque se despegó la criatura. Y bueno, como 10 días que no tomaba, no comía así, y entonces me fueron a dar el agua de socorro a la colina. Y estoy sentada acá. Hiciste mucho más que eso. Y eso se lo adjudicás a Dios. Sí, mi mamá ya me había ofrecido a Dios, a la Virgen, tenían las velas prendidas, las flores, y empecé a llorar y me hice pis. Hay algo en mí que me hace, no sé, en los peores momentos siempre hay una cosa que me saca. Y el coraje, no sé de dónde. Y hoy tenía unos nerviosillos para ver. Salió muy lindo y te agradezco que hayas venido un montón. Y seguramente, como te decía, quedan muchas cosas sin contar, pero habrá siempre lugares y oportunidades para que lo puedas contar. Y mucho tiempo todavía por delante para que lo cuentes. Y esta parte de la historia no la sabe nadie. Muy poquito. Muy poquito. Mi amiga Esther Haidt
Mi hermana un poquito, pero no lo sabe la gente, ni el cura. Rosa, gracias. Gracias a ustedes. Que andes muy bien. Por algo tenía que estar acá, no lo sé por qué, pero tenía que estar acá. Y un gustazo. Lo mismo. Estamos, siempre estamos. En la ruta que transitas, en la casa que soñás, en el tren en el que viajás, en la cancha donde alentás. Estamos, siempre estamos. Cuidando a nuestra gente, construyendo comunidad, aportando al mundo que soñás. Estamos, siempre estamos. En cada bolsa, en cada camión, en cada proyecto. Cementos Avellaneda, más de 100 años construyendo futuro. Al fin sacó la tarjeta. Ya era hora. Este es el cambio que necesitábamos para ganar el mundial. Vení, entrás por el medio al lado mío y los chicos por las bandas.